Muy bien, vamos a empezar. eh, la clase de estadística y vamos a empezar a hablar un poquito de probabilidad, pero antes, eh, un poquito de historia. La probabilidad es eh, un área de estudio que realmente se ha formalizado desde hace muy poco tiempo, aunque sabemos que desde principios de la humanidad eh, nos ha gustado los juegos de azar, ¿no? Hemos entendido que existe algo en este mundo que no está controlado por eh, fuerzas deterministas, sino que depende mucho de este azar o esta suerte, ¿no? Y que por lo tanto no es fácil de predecir, ¿no? Entonces hace más de 8000 años eh, ya se tienen récords que los etruscos eh, jugaban juegos de azar, ¿no? Entonces, en, e- en, ese, en esa época jugaban con un huesito que, bueno, no era el hueso del pie humano, pero sí de la vaca, y lo utilizaban eh, lo sacaban así y lo utilizaban para hacer, lo aventaban y pues esta pieza que estaba modificada tenía aquí este eh, metal de un lado y del otro, y podía caer de dos formas, o de este lado o del otro lado, o a veces podía clavarse en el suelo y quedar paradita, ¿no? Entonces tenía esas tres posibilidades y la gente jugaba con eso y hacía apuestas a ver cómo caía el lance que hacían las personas, ¿no? Entonces, desde hace muchísimo tiempo nos acompaña eh, el azar, pero eh, no es sino hasta el siglo XVII que algunos filósofos o científicos franceses empiezan a eh, asociar a los juegos de azar esta teoría de probabilidades, ¿no? Blaise Pascal, Pierre Fermat, en el siglo XVII. Eh, de hecho, esta es una tabla eh, que hace Pascal. Bueno, esto es más una cosa de filosofía, pero la tabla me parece muy interesante así como la encuentran porque ustedes ya van a ver más adelante, ahorita se las enseño, que hay una tablita así que nos sirve en estadística precisamente, ¿no? Entonces Pascal era un filósofo racionalista, eh, y se preguntaba, como muchos filósofos en esa época y en casi todas las épocas, si Dios existía, ¿no? Y entonces él decía, bueno, la verdad es que no tengo ni idea si Dios existe y no hay forma de probarlo, pero vamos a suponer que hay dos posibilidades, que la existencia de Dios es falsa o que la existencia de Dios es verdadera. Y entonces yo tengo dos posibilidades, o lo creo o no creo, ¿no? Entonces, si Dios es falso, o sea, Dios no existe, y yo creo, pues bueno, voy a llevar una vida dura, difícil, porque en esa época, pues seguir las creencias religiosas era pesado, ¿no? No es solamente ir a misa domingos, sino eh, toda una serie eh, de dogmas, bueno, de creencias que se tienen que seguir. Sin embargo, pues al final pues me voy a morir y ya,
no va a haber ni castigo ni premio, ¿no? Ahora sí, Dios no existe y yo no creo, pues perfecto, yo voy a ver mi vida como yo haya querido, ¿no? Me la voy a pasar bien, no va a haber ningún castigo al final, solamente me voy a morir, ya no hay problema, ¿no? Ahora sí, eh, Dios existe y realmente existe y yo eh, creo, entonces perfecto, voy a seguir las reglas de Dios y al final voy a llegar a la salvación eterna, ¿no? Eh, pero si yo no creo, entonces, y Dios sí existe realmente, entonces, pues voy a ver mi vida como yo quiera, pero al final me voy al infierno, ¿no? Y la damnación eterna y me voy a quemar. Entonces Pascal decía, pues dadas estas posibilidades, pues lo más racional es creer, ¿no? Porque, pues, si no, este castigo es demasiado fuerte como para correr el riesgo de caer ahí. Claro que Pascal pues no toma en cuenta muchas cosas. eh, y bueno, pero dejando aparte la parte filosófica, bueno, esto se conoce como la apuesta de Pascal, hay una tablita en estadística que es muy parecida a esta tabla, ¿no? Que después ustedes se la van a tener que saber por casi eh, de memoria, ¿no? Y ya verán esta tabla, cada vez que hacemos una prueba estadística, estamos cometiendo o estamos en la posibilidad de cometer lo que se llama un error tipo 1, ¿no? Y entonces esta tablita, ya verán cuando veamos prueba de hipótesis, nos va a decir cuáles son las probabilidades de caer en un error tipo 1 o en un error tipo 2 o de no caer en ningún error, ¿no? Y llevarán a ustedes las diferencias entre error tipo 1 y error tipo 2 eh, para que consideren cuáles de estos errores creen ustedes que sea el peor. Si es como en la tabla de Pascal, este es tan malo que preferimos nunca caer acá y entonces caer acá o al revés, ¿no? Sí, muy bien. Ay, perdón, me pasé, ok. Entonces, bueno, estos científicos, filósofos de la época, empiezan a jugar con las probabilidades y la probabilidad es una medida que nos va a decir eh, cuál es la posibilidad de que ocurra algún evento eh, y se mide en una escala de 0 a 1, ¿no? Cuando es 0, pues quiere decir que la ocurrencia de tal evento es imposible. Si la probabilidad es 1, quiere decir que el evento pues va a ocurrir, ¿no? Es seguro que va a ocurrir el evento. Entonces, por ejemplo, sacar un cara en el lance de una moneda, pues la probabilidad es 0.5, ¿no? Entonces, si yo lanzo mi moneda, el evento sacar cara, pues la probabilidad es de 0.5. Eh, y así, ¿no? Así podemos situar eh, las probabilidades de distintos eventos en esta escala de 0 a 1, ¿sí? Mm, pero entonces, bueno, ¿qué es eh, esta probabilidad? Si vemos, hay distintas definiciones, ¿no? Una de las definiciones puramente matemáticas nos diría que es una función de eventos en un espacio gamma, ¿no? Donde en este espacio la probabilidad de gamma es igual a 1, ¿no? Digamos que es el espacio donde están contenidos todos los eventos posibles. Y entonces nosotros vamos a sacar eventos dentro de ese espacio y vamos a ver cuál es la probabilidad de esos eventos
que al ver, pues la P de gamma es igual a 1, ¿no? Entonces la probabilidad, un evento A, se espacia a 0 y es igual a 1, y entonces el ejemplo clásico en el lance de una moneda, sacar águila, cuál es el espacio de todas las posibilidades posibles, pues solamente hay dos, ¿no? O sacar águila o sacar cruz. Y entonces la probabilidad de sacar águila, pues es nada más un evento sobre el total de posibles, es 1 entre 2, es 0.5, ¿no? Sencillo. Sin embargo, hay una definición frecuentista en donde la probabilidad depende de cierta manera del número de veces que se realice el evento. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo 5 veces una moneda y en estos 5 lances 3 veces salió águila y yo quiero saber cuál es la probabilidad de sacar águila, pues si uso la definición anterior bajo esta muestra, yo diría pues que es de 3 de 5 y es 0.6, ¿no? Que no es exactamente igual a 0.5. En realidad, bueno, bajo una definición frecuentista, la probabilidad de sacar águila es el límite cuando n tiende al infinito de el número de águilas entre un total de n lances, ¿no? Entonces, si yo lanzo la moneda muchas veces, voy a ver que eh, mi probabilidad de águila va a tender al 0.5, ¿sí? Nunca lo va a alcanzar, o solo lo va a alcanzar al infinito, digamos, ¿no? Y hay una tercera forma de definir la probabilidad, que es una forma más bien subjetiva, ¿no? Entonces, eso es en estadística bayesiana. Y lo que hace la estadística bayesiana es que yo tengo mi probabilidad previa o prior, que le dicen, que se va a comparar con una probabilidad sacada de los datos, que se llama posterior, para darme ya un likelihood o una probabilidad más refinada, ¿no? De lo que esté sucediendo. Entonces, esta es la fuerza de la estadística bayesiana, aunque también mucha gente lo critica por eso, por ser un poco subjetiva. Pero en esta estadística la realidad se va refinando cada vez que se hace un análisis, ¿no? Un ejemplo que me gusta a mí dar es, por ejemplo, imagínense que llega un ruso o alguien así de un extranjero de muy lejos y tú le preguntas, ¿cuál es la probabilidad eh, de que el presidente de México sea un payaso, ¿no? Y entonces el ruso pues va a decir, no, pues es el presidente, la probabilidad de que sea un payaso pues es muy baja, ¿no? Suponiendo que no sabe nada de política de México, te va a decir, no, pues es muy baja, yo creo que si acaso será el 10%, ¿no? Le dices, órale. Y entonces luego ya le das los videos donde el presidente dice, fuchi, caca y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, ante esos datos, él dice, no, pues sabes qué, sí creo que a lo mejor sí es medio payaso, entonces ya actualizo mi probabilidad y pienso que la probabilidad es de 0.7, ¿no? Y de esa forma, entonces la probabilidad bayesiana va cambiando, ¿no? No vamos a llegar a ver estadística bayesiana, pero eh, está bien que sepan que existe por ahí. Bueno, entonces, como decíamos, la probabilidad se va a representar una escala de 0 a 1 o de 100%, ver como porcentajes. Hay dos definiciones interesantes que creo que deben tener en mente. Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, que en el lance de un dado te salga águila y cruz, ¿no? Se tendría que doblar la moneda ahí de manera rara. Entonces el evento águila y cruz
son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, para un evento que es mutuamente excluyente, tenemos la siguiente regla: la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, cuando A y B son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de sacar águila o de sacar cruz en un lanzamiento de dados es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? O sea, la probabilidad de A sabemos que es un medio y la probabilidad de B sabemos que es eh, otro medio, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues la probabilidad es eh, un medio más un medio es 1, ¿no? ¿Sí? Es lógico porque pues te tiene que salir algo en el lance, ¿no? Eh, dos eventos, ahora, esos son eventos mutuamente excluyentes. Ahora, dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento A no te dice nada sobre la probabilidad de la ocurrencia de un evento B. Por ejemplo, si lanzas una moneda dos veces, la primera vez sale águila, no te dice sobre cuál será de que vuelva a salir águila o cara en el siguiente lance, ¿sí? Entonces los lances son independientes. Y para eventos independientes la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? O sea, en un evento que sean dos lances de una moneda, la probabilidad de que salga cara y luego de que salga, o que salga águila y lo que salga sería un medio por un medio, ¿sí? O sea, es más pequeñita esa probabilidad. Bueno, eh, entonces vamos a tener varios tipos de estadística. Eh, la paramétrica, que es donde están todas las pruebas clásicas, que ustedes ya deben tener más o menos una idea, ¿no? Las pruebas de T, las pruebas eh, de ANOVA, las pruebas de correlación y de regresión, eh, y la no paramétrica, que tiene pruebas similares a las paramétricas, pero es no paramétrica, o sea, paramétrica quiere decir que se basa en los parámetros de una distribución, ¿no? Eh, ¿Qué es una distribución? Es una distribución de probabilidades, precisamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a esos parámetros de distribución, las pruebas paramétricas pueden calcular, pues, si la probabilidad de que tus muestras vengan de la misma población es alta o es baja. Y entonces ya la prueba te puede decir, no, pues definitivamente no es la misma población, entonces di que son poblaciones distintas, hay diferencias significativas, ¿no? O no. Las pruebas no paramétricas no se basan en una distribución previa, más bien se basan en los rangos de los datos. Entonces, las pruebas no paramétricas generalmente acomodan tus datos en orden y entonces ven cómo andan esos rangos y en base a los rangos deciden si viene de una misma población o no viene de una misma población una serie de datos, por ejemplo, ¿no? O sea, si con eso te ayudan a rechazar la hipótesis nula. La bayesiana, como les decía, pues va a utilizar tu creencia de cómo son las cosas, de cómo es la probabilidad, va a utilizar los datos y va a refinar esa creencia en base a los datos y va a decir si rechaza o si no rechaza en base a esos cálculos que hace. Utiliza el teorema de Bayes, eh, que bueno, es algo que no vamos a ver aquí. Hay ahora una estadística que está entre estas dos, entre la bayesiana y la paramétrica, eh, y que utilizando técnicas de remuestreo o de bootstrapping, pues lo que hace es generar sus propias distribuciones
y en vez de utilizar una distribución normal, que es la que utiliza generalmente la paramétrica, pues utiliza distribuciones en base a los datos. Y luego está la multivariada, eh, que son técnicas que vamos a ver, las técnicas que nos interesan son para ver análisis de comunidades, sobre todo, ¿no? Eh, bueno, eso es todo por esta clase.